Victoria González García vive en España desde 2015. Se ganó una beca y estudió fotografía desde entonces hasta la pandemia. El coronavirus puso en evidencia para ella uno de los grandes males de la humanidad, la contaminación. Retrató sus idas al supermercado durante el aislamiento y esto fue lo que resultó. Hola, ¿qué tal? Estamos con Victoria González García. Ella es comunicadora y fotógrafa. Está ahora en Madrid para contarnos un poco de qué se trata el proyecto que está haciendo en este momento. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches para mí, buenas tardes para vos. Vivo acá hace 5 años en Madrid. Como dijiste, soy comunicadora social y además soy fotógrafa. Y creo que el hecho de haber estudiado comunicación marcó una impronta muy fuerte en todo lo que es de corte social. Y lo que a mí más me interesa es utilizar la fotografía como una herramienta para poder visibilizar y contar historias y cosas que creo que son importantes para concientizar a la gente. Estuve 50 días en cuarentena. Esto la verdad es que la cuarentena me hizo pasar por todos los estados y la fotografía me ayudó como a sublimar todas mis angustias a través del arte. Durante este periodo pude desarrollar varios proyectos, pero principalmente el que me gustaría más contarte es el que generé a través de las pequeñas salidas que hacía cuando iba al supermercado, por ejemplo. ¿Una vez por semana o cómo era? La realidad es que, bueno, acá empezó la cuarentena el 13 de marzo, que es cuando se decreta la alarma sanitaria. Al día siguiente fui al supermercado, fue la última vez que pude salir con mi pareja, porque ya a partir de esa fecha en adelante, hasta el 2 de mayo, que fue cuando empezaron a partir de ese momento las salidas por hora y por franja etaria, a partir de ese momento que recién pude volver a salir a la calle con mi pareja. Pero bueno, esa fue la última vez que fuimos al supermercado, que decidimos comprar cosas y después lo que hacíamos era turnarnos. Una semana salía uno, a la semana siguiente salía el otro, y un poco para tener ese espacio de poder salir a la calle, ¿no? Y la verdad es que las veces que yo salía, sí me pasaba de que no disfrutaba esa salida, quería ir, salir a hacer las cosas rápido, pero bueno, los supermercados estaban abarrotados, entonces como se reduce la cantidad de personas que pueden entrar al supermercado porque hay que respetar la distancia social, el tema es que, claro, se generaban largas colas en las puertas. Entonces ahí tenía 15, 20, media hora de espera. Y bueno, la verdad es que de camino al supermercado y en esas esperas empecé a ver que todo el panorama urbano iba cambiando por la cantidad de basura que estaba generando la pandemia. Guantes de volando por la calle, barbijos tirados, todos elementos que obviamente se masificaron por el tema, obviamente, de la alta transmisión de contagio que tiene el coronavirus, ¿no? Entonces, la pandemia va a pasar, por suerte, pero esos elementos van a quedar y si no hacemos algo con eso... Lo que pasaba era que te llamaba la atención que había mutado un poco el residuo urbano, de una botella o de algo así, pasaba a haber mucho más guantes o instrumentos que eran, elementos que eran simplemente para higienizarse o para mantenerse a salvo de esta enfermedad, por lo menos para cuidarse un poco. De repente había mayor cantidad de basura, o sea, se entendía que si estábamos aislados y encerrados en nuestras casas, debíamos de contaminar menos, pero lo que a mí me llamó la atención es que se generaba cada vez mayor cantidad de residuos, y residuos que no son biodegradables. A ver, los elementos que componen un barbijo o un guante no son elementos reciclables. Entonces, era lo que a mí me llamaba poderosamente la atención. Obviamente, durante todos esos días que estuve en cuarentena, consumía mucho redes sociales, noticieros y demás, y no veía tantos proyectos que estaban vinculados al área de la ecología. Vi alguno que otro, pero me pareció interesante poder utilizar lo que veía en la calle para poder generar algún proyecto que genera algún tipo de conciencia, ¿no? Un granito de arena a aportar para poder llevarlo a la gente y que la gente se dé cuenta, viéndolo desde el otro lado, de que, bueno, no,
stop, hay que hacer algo con todo esto, ¿no? Lo que Y vos bueno, hiciste entonces, fue juntar esas fotos que fuiste tomando a lo largo de esta cuarentena y después sí. como que las mezclaste con otras imágenes de la naturaleza. ¿Cómo es esto? Sí, primero lo que hice fue recoger imágenes mientras salía de mi casa, lo hacía de una manera súper rápida, además yo vivo cerca de una comisaría y entonces siempre había policía a pie de calle y muchos patrulleros dando vuelta, entonces también mucha gente cuando lo hacía me miraba como, ¿qué está haciendo? O sea, y yo trataba de captar todas las imágenes, de filmar videos mientras hacía la cola para entrar al supermercado y demás. Y bueno, empecé como a recolectar imágenes y después empecé a pensar de qué manera las podía ir armando y darle forma al proyecto. Eh, y bueno, al principio hice un collage con todas las imágenes de los guantes y barbijos que iba encontrando en la calle y después lo que hice fue poder mezclar escenarios naturales o elementos de la naturaleza, intervenirlos con los barbijos. Las fotos que usé para poder armar este collage visual, muchas son de uso, o sea, de uso público, porque el hecho de no poder salir o viajar hacía que sí o sí tenga que poder utilizar otras imágenes, pero poder mezclarlas para generar un impacto visual y poder concientizar de lo que estábamos haciendo. Y bueno, la verdad es que mi intención es esa, es generar una reflexión de los desechos que van polulando por la calle, por la mala gestión de quienes los utilizamos. Y además también otra cosa que me parece, que después fui como interiorizándome y demás, que datas que me parecen súper piolas, que quizás en ese momento no las tenía muy en clara, es que, por ejemplo, muy en claro, perdón, es que, por ejemplo, averiguar cómo, en dónde tenemos que desechar la mascarilla, los guantes, porque me parece que también la población no lo sabe y a veces por miedo los tira en cualquier lado, pero tiene que tener en claro dónde descartarlos, para que después la gente que recibe esos desechos pueda hacer una buena utilización y pueda poder, o sea, poder tirarlos en el, o que de la manera que se pueda los pueda, a Reciclar, ver, reutilizar, claro, reciclar, de una sí, manera saludable. Perfecto. Sí. exacto, Bueno, ahora me haces que pensar, genere ¿no? menos impacto al planeta. Claro, me haces pensar en la utilización que vos le vas a dar a esas imágenes, si quedan dentro de este contexto o te gustaría en algún momento hacer algo más, no sé, eh, generar alguna colaboración con otro fotógrafo, con otra fotógrafa y hacer una exposición, no sé, digo, cuando volvamos a una nueva normalidad. Sí, obvio, desde luego que me gustaría poder compartir el proyecto. De hecho, bueno, lo he enviado a varios festivales que se generaron en torno a la pandemia. Me han levantado la foto de un festival que se hace aquí que se llama Foto España. Y bueno, por intermedio de ese festival que han levantado la foto, la han hecho girar y demás, me han escrito por privado un montón de personas diciéndome no puedo creer, somos la peor plaga. Así que eso también está bueno porque de repente también genera que la gente, o sea, ¿no? Como esta situación del boca a boca, del ver, de poder decir, bueno, cuando voy al supermercado utilizo los guantes, tengo que fijarme que los tengo que descartar bien para que después no se vuelen y terminen en cualquier lugar que no deberían. Porque además, sobre todas las cosas, estos elementos son patógenos y eso puede generar problemas no solamente ecológicos, sino también a nivel salud. Perfecto. Che, y hablando de esto, o sea, como que tratás de que tu elemento, que es la fotografía, ayude a reflexionar a otras personas. Pero ¿cómo ves a Madrid ahora? ¿Cómo está Madrid en la que vivís en este momento, después de haber pasado un gran pico y un brote muy fuerte de coronavirus? Ahora como que estás todo volviendo de a poco a la normalidad, volvió el fútbol. Bueno, mira, ahora estamos en fase 2, el 21 de junio, o sea, pasamos a la nueva normalidad y se abren las fronteras con el resto de la Unión Europea, salvo con Portugal, que se abren el 1 de julio. La realidad es que, como lo he dicho en otras oportunidades a amigos y a familiares, estamos como viendo la luz a través del túnel, ¿no? Se ve que un poco estamos
relajándonos. Obviamente la gente acá sigue respetando la distancia social, el cuidado, eh, las medidas que la sanidad pública pone a disposición de todos los ciudadanos. Cuando vas caminando por la calle, ¿te encontrás gente que está caminando junta? Vuelve a haber aglomeramiento, hacinamiento en algunos lugares, locales, tiendas. No, a ver, o sea, fuimos pasando por estadios, ¿no? Al principio, como sucedió hace poco en Buenos Aires, cuando permitieron que la gente empiece a salir, todos eran runners, todos salían a la calle de manera masiva, porque obviamente después de estar 50 días encerrado, todo el mundo quería salir. Después de eso se fueron como calmando un poco las aguas, y obviamente hay gente, pero por ejemplo en los bares se respeta a rajatabla, porque si no te multan, que haya es un tercio de la gente que puede entrar. Igual a medida que se vaya cambiando de fase, la capacidad va a ir variando y puede entrar más gente a los restaurantes, que ya se puede comer adentro. Antes solo se podía comer en la calle, digamos, acá le dicen terraza a poner las mesas en la vereda. Bueno, y después los locales, por ejemplo, tienen en un cartel que en la puerta donde te limitan el ingreso, o sea, que acá se llama aforo, y donde te indican en la puerta cuánta cantidad de personas puede haber en ese local, que depende de la cantidad de metros cuadrados. Cada local tiene algunos, te proporcionan guantes, barbijos, o bueno, obviamente alcohol en gel para lavarte las manos antes y después de irte, igual que en los supermercados, que sigue habiendo aforo limitado y demás. Yo creo que bueno, o sea, por ejemplo en el transporte público se respeta. Al principio había más limitaciones, porque claro, cuando entramos en fase 1, se podía, o sea, la cantidad de gente era mucho más limitada. Ahora en fase 2 empieza a haber o sea, se puede manejar otra cantidad de personas en un mismo lugar, y cuando pase a la nueva normalidad va a ser reducido, no va a ser como la normalidad que conocemos, pero bueno, puede haber mayor cantidad de gente en un sitio. ¿Y te sigue llamando la atención los desechos que generamos? Sí, ¿Seguís sí. buscándolos? Sí, y además ahora he escrito a otras conocidos de otros países que me vayan contando un poco si ven o no desperdicios, y cómo los van manejando, sobre todo en Argentina, porque, bueno, me dijeron que allá no se utilizan tanto los guantes plásticos como acá, y además, sobre todo, el tema de los barbijos o las mascarillas, allá son de tela, y acá, bueno, se puede utilizar tanto de tela como las quirúrgicas. Y de hecho, la Comunidad de Madrid te entrega, cuando ya lo hizo en 2 oportunidades, entrega a la población estas mascarillas, que son las quirúrgicas, eh, y bueno, la verdad es que son carísimas, pero las sigo viendo en el piso. Y bueno, otra cosa que estoy pensando ya hace un tiempo, porque cuando voy al supermercado es donde más veo cuando la gente se va, que no tira los guantes como corresponden, o los guantes tienen estática y se empiezan a volar. Escribir a los supermercados, a las cadenas, correo, porque acá los leen, y pedir que por favor busquen alguna otra manera, porque me da mucha lástima que estando viviendo en el año 2020 sigamos contaminando la manera que contaminamos el planeta, y que la gente no se dé cuenta, o que no se dé cuenta, o en realidad no le interese, o el mismo miedo conlleva esta situación también, ¿no? Porque cuando empezó todo esto, mucha gente estaba súper paranoica, y lo entiendo, porque era algo que sucedió en China, y China estaba lejísimos, y de un momento a otro cayó acá y estalló una bomba que nadie se esperaba. Entonces entiendo que el miedo que pueda tener la gente, pero también hay una cuestión, hay muchas personas que tienen mascotas, las mascotas salen a la calle, por ahí los perros
agarran cosas, el guante puede transmitir, o sea, hubo en principio un debate de si los animales podían contagiarse o no coronavirus, pero bueno, el animal convive con personas dentro del hogar, entonces también hay que tener cuidado con eso, o con gente, la gente que limpia las calles, también hay que tener un poco de conciencia civil por las demás personas que están trabajando. Bueno, justo esa era la pregunta que te iba a hacer como para ya cerrar y despedirnos, es, ¿qué sabemos del coronavirus? O sea, ¿qué sabés vos a esta altura después de que ya pasó lo peor? Bueno, qué sé yo, del coronavirus es que el coronavirus es un virus que ataca tanto a animales como a personas, que obviamente te ataca principalmente el área del aparato respiratorio y que si mantenemos la distancia social, nos quedamos en casa cuando nos dicen que nos tenemos que quedar en casa y sobre todas las cosas nos lavamos las manos y no nos las llevamos a la cara, podemos estar tranquilos de no contagiarnos. La verdad es que, bueno, a mí me pasó que todo mi entorno tuvo la enfermedad. Cuando me fui enterando, me asusté muchísimo porque pensé de buenas a primeras que yo tenía coronavirus. Mi hermana es médica y llamé por teléfono a mi hermana, un poco llorando, ya haciéndome Sí, sí. que ya tenía la enfermedad, también porque creo que, como dije antes, ¿no? De buenas a primeras estalló esta bomba, todo el mundo entró en pánico, también el consumo de medios de comunicación que te van tirando información y bueno, te genera un poco de paranoia si no estás bien informada. Y mi hermana, bueno, me tranquilizó, me explicó todo, me dijo qué era lo que tenía que hacer. Yo, como dije antes, vivo en pareja, entonces tenía que tener mis recaudos de si yo lo tenía, no contagiarlo a él. Pero bueno, afortunadamente no lo tuve, me hice un estudio hace varias semanas en donde me dijeron que no tenía la enfermedad. Mis compañeras la han pasado, compañeras de trabajo y demás amigas con las que tuve vínculo las últimas semanas. Y también he ido al 8M, que acá hay un debate muy grande si tendríamos que haber ido o no, o el gobierno tendría que haber clausurado esa movilización por el hecho de que creen que se generó un contagio bastante masivo ahí. Ah, Pero bueno, también, a ver, más allá de que yo cumplí con todas las medidas y con todas las precauciones, eh, también depende obviamente del sistema inmunológico de cada persona. Yo le he dicho a la médica que me atendió que lo veía imposible y que seguramente el análisis estaba mal, y la vos médica me dijo, creías que eras asintomática porque habías estado sí, en contacto con mucha gente que había tenido y vos, por los recaudos o por andás a ver qué, estabas curada, nunca te habías contagiado. y bueno, nada, la médica me explicó que había un montón de médicos que habían estado en el foco de la pandemia atendiendo pacientes tanto en IFEMA como en los hospitales y que no se habían contagiado, que manteniendo las medidas sanitarias correspondientes, y obviamente también depende de la salud de cada persona, podíamos estar tranquilos de no contagiarnos. Bueno, Vicky, muchas gracias. No, gracias a vos. Gran historia.